Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Estamos alegres de estar aquí. Bienvenidos todos sean siempre. Y el propósito es que salgamos de esta casa edificados en el nombre de Jesús. Edificados con una palabra en nuestro corazón. Diga, con una palabra en mi corazón. No solo en mi mente. Amén. El domingo pasado hablábamos en Ezequiel 36 y el Señor pues me ha mantenido ahí en Ezequiel, pero hoy vamos a ir a otro capítulo. Vamos a ir al capítulo 47 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47 vamos a leer. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 47 desde el 1 hasta el versículo 12 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice, me hizo volver. ¿Qué dice? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas salían de debajo del umbral. Umbral es puerta de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi las aguas, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos es como 525 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, es decir, otros 525 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, pregunta, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces, ¿de dónde? Del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, hemos leído la palabra, Ezequiel 47. Quiero decir una pequeña introducción acerca de, a menudo nosotros intentamos hacer cambios en nuestra vida y a veces nos frustramos al no poder lograr esos cambios que tratamos de hacer.
¿Qué conseguimos cuando no podemos lograr tener esos cambios que tratamos de hacer en nuestra vida? Nos puede llevar a desánimo, frustración y lo peor, a un conformismo de decir la famosa frase del pensamiento: así soy, ni modo, así soy y no podré cambiar nunca. El lograr tener cambios por nuestras propias fuerzas, muchas veces sin lograrlo, nos llevan a tener pensamientos de decir, de desánimo, frustración, a lo que nos lleva como resultado conformarnos a la manera en que estamos. Y viene el pensamiento de decir, ni modo. Hace como 3 células, la célula la tuve aquí en la iglesia, Dios puso en mi corazón rechazar el pensamiento que muchos hemos tenido muchas veces quizás. No sé si se familiariza con esto. Alguna vez dijimos, es que yo así soy. Yo así soy. Y aún decimos tal vez, Dios me hizo así. Entonces, así soy. ¿Y qué? Entonces, eso me suena como a un conformismo de llegar al punto de decir, ni modo, no puedo cambiar. No sé si usted lo ha dicho alguna vez. Yo a mi tiempo lo dije. Así soy. No puedo cambiar, no sé. Trato y trato, pero no puedo. Entonces nos trae desánimo, frustración y el conformismo de decir, no creo que lo pueda lograr. Entonces, hermanos, hoy yo te traigo una nueva noticia. Dios cambia corazones. Dios transforma corazones de piedra y los hace corazones de carne. Conforme a Ezequiel 36:25 que leíamos, yo los limpiaré, dice el Señor. Él lo hará. Aprenderemos a descansar en Dios y a esforzarnos en lo que realmente tiene que ir enfocado el esfuerzo. Jesús les dijo, esfuércense por entrar. El esfuerzo lo vamos a indicar y a profundizar y a canalizar al esfuerzo que es creer en la palabra que Dios está hablando en nuestra vida. Ese es el esfuerzo, esa es la fe de creer en la palabra. Entonces yo quiero hablarle a las personas, como título le puse el mensaje, lo que ahora soy y lo que puedo llegar a ser. Lo que ahora soy y lo que puedo llegar a ser, porque de repente hay alguien que dice, yo nunca voy a hacer nada en la vida. Yo nunca voy a poder lograr mis metas. Yo nunca voy a poder lograr los objetivos. Yo nunca voy a poder ser alguien en la vida. Así soy. Mira, eso nunca me va a dejar avanzar. Entonces de repente hay alguien que ha pensado así. Hay alguien que hemos pensado así. Entonces hoy Dios nos va a enseñar por medio de su palabra para pasar de lo que somos a lo que podemos ser en Cristo Jesús. Amén. Entonces para eso está la palabra. La palabra nos va a ayudar, hermanos. Mira, uno de los puntos que yo escribí aquí. ¿Cómo empieza mi caminar en Dios? Diga conmigo, ¿cómo empieza mi caminar en Dios? Entonces, lo primero, hermanos, es, obviamente, Cristo viene a mi vida, me llama. Como dijo el hermano, lo recibo en mi corazón. Y aquí estamos los que hemos decidido decirle al Señor, ven aquí, entra en mi corazón. Entonces el segundo paso, como Jesús le dijo a Pedro cuando lo encontró, y a muchos de los discípulos, la palabra que le dijo, sígueme. Sígueme es como que le está diciendo, conviértete en un discípulo mío, en un seguidor. Primer paso para usted, convertirse en un discípulo. Un discípulo. Un discípulo es muy diferente a un creyente. Un discípulo es muy diferente a alguien común que va a la iglesia y todo. Un discípulo es alguien que está donde su maestro está. Un discípulo tiene como responsabilidad aprender todo lo que su discipulador está tratando de enseñarle. En el caso de Pedro y los discípulos de Jesús, la responsabilidad de ellos era estar ¿dónde? Donde Jesús estaba. Esa palabra clave es sígueme. Sígueme. Si tú sigues y estás donde sabes que debes estar, te estás convirtiendo en un discípulo. Así se inicia todo.
empezar a ser un discípulo del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este Ezequiel representa al discípulo. Y un discípulo, ¿qué pasa? Mira, todo discipulador, porque aquí hay un discipulador, hermanos. Todo discipulador, por ejemplo, mi hermano tiene discipulado hoy día domingo a las 3. Pastor Juan tiene discipulado los martes a las 7. De repente empezaremos otro discipulado. Pero la tarea del discipulador es guiarte y enseñarte a cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es de la presencia de Dios que viene todo. Amén. Es de la presencia de Dios. Entonces lo primero, te conviertes en un discípulo. Sígueme. Y andas ahí caminando. Luego, es ser llevado a la presencia de Dios. Versículo 1 dice de que me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo. Entonces viene y llega a la presencia de Dios. ¿Qué empezamos a ver cuando estamos en la presencia de Dios entonces? Mira lo que empezó a ver. La casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo. Entonces en el versículo 1 dice, y aquí aguas que salían de debajo. Entonces, hermano, cuando eres discipulado, cuando eres un discípulo, empiezas a ver cosas. Empiezas a observar. Si no eres discípulo, lo siento, no podrás ver ni observar lo que está pasando en la presencia de Dios. Y lo que está observando será la bendición y la necesidad que tú y yo estamos teniendo. Entonces, empieza a llegar a la presencia de Dios. Y empezó a ver el Ezequiel esto, que aguas empezaron a salir de debajo de la puerta. ¿Qué representan estas aguas? Empieza el río de Dios, empieza el río del Espíritu. El agua, como hablábamos también en Ezequiel 36, es la palabra. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Nos limpia, nos purifica, nos transforma, hace una transformación de afuera para adentro, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Entonces el discípulo empieza a observar y a escuchar la palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Todo discipulador tiene que llevar al discípulo ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios que hay vida. Es en la palabra de Dios que está el poder transformador de cada creyente que empieza a caminar con el Señor. Amén. Otra cosa que aprendo cuando empiezo a caminar en Dios, póngame atención en esto, hermano. Empiezo a ver, aprendo que la palabra tiene dirección. ¿Qué dije? ¿Qué aprendemos? Aprendemos a ver que la palabra tiene una dirección. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí, siempre en el versículo 1. Y aquí aguas que salían de debajo de la puerta del umbral de la casa. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Eso me dice a mí que la palabra tiene una dirección. Entonces, por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Cómo sabré dónde caminar y en qué dirección caminar, hermano? Dígalo fuerte, ¿quién lo dijo? Por la palabra de Dios. Yo sabré cómo caminar. ¿No te has preguntado muchas veces qué debo de hacer en esta situación? ¿Quién se ha preguntado así alguna vez? ¿Qué debo de hacer? No sé qué hacer. ¿Dónde está la respuesta, hermano? Entonces, ¿cuál es el problema cuando no tenemos la respuesta? ¿Cuál sería el problema? No leemos la palabra. Mi pueblo, ¿qué dice la Biblia? Perece, se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces quiere decir que la palabra tiene una dirección. Si yo no busco esa dirección, ¿qué me puede pasar? Me puedo perder. Puedo perecer. Puedo ir en sentido contrario de lo que la palabra me está tratando de llevar. Entonces, hermano, mira. Versículo 2. Hablando del varón que lo llevó y me hizo volver luego. Ese me hizo volver es un varón. Ya vamos a leer un poquito más adelante. Y me sacó de la puerta y me sacó por el camino de la puerta del norte
y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. 3. Y salió el varón hacia el oriente. ¿Por qué salió el varón hacia el oriente, hermano? Porque la palabra iba hacia el oriente. ¿La palabra me tiene que seguir a mí o yo tengo que seguir a la palabra? Yo tengo que seguir a la palabra. ¿Por qué salió el varón hacia el oriente? Porque iba siguiendo la palabra. ¿Para dónde iba la palabra? Hacia el oriente. El discipulador tiene que llevar a su discípulo a donde la palabra está guiando. ¿Cuál es el problema entonces? Si yo enseño a alguien otra cosa que no es, lo estoy llevando por mi camino. Y los caminos al ojo del hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso, hermanos, dice la palabra muchas veces, no os hagáis maestros. ¿Por qué? Porque si me pongo de maestro sin dirección, estoy acarreando juicio para mí y juicio para alguien también. El varón que está aquí puede representar a un discipulador y como guía, digamos, el Espíritu Santo, pero este era un varón encargado por el Señor. Así que puede ser alguien que te está discipulando y está preocupado por llevarte donde Dios está corriendo el río, en la dirección que Dios está mandando. Hermano, mira, caminos hay muchos. Diga conmigo, caminos hay muchos, pero un solo es el verdadero. Su nombre es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, es necesario que el discipulador sea guiado por el Señor para discipular a alguien y llevarlo a la presencia de Dios, que es de donde viene la palabra, que es de donde viene el río. Entonces, ¿cómo empieza mi caminar con Dios? Convertirme en un discípulo. Todo empieza en la presencia de Dios. Aprendo que la palabra tiene una dirección. ¿Por qué el varón salió hacia el oriente? Porque el agua iba hacia el oriente. El varón siguió a la palabra. Ok. Segundo punto que escribí aquí yo. Comienza a caminar en el río de Dios, que es su palabra. Y aquí es donde viene la parte suya y mía como discípulo. Vamos a aprender. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió ¿cuánto? 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Los tobillos es hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del agua hacia los tobillos? Pero vamos a aprender algo. El caminar con Dios empieza con una gotita. El caminar con Dios empieza pequeño. ¿Es así o no es así? Así empieza. Pero recuerde esto, que el caminar con Dios empieza pequeño, pero tiene que ir avanzando. De gloria en gloria. El caminar con Dios no es un estanque. Aquí estamos leyendo que es un río, y un río avanza, fluye. Entonces, llegó el agua hasta los tobillos. ¿Sabe cuál es el problema de mantenerse ahí? Aún tengo el control yo. Y aún se ve mucho de mí. Si yo veo a usted que entra al agua y trata de esconderse, pero se mete hasta donde el agua está en los tobillos, lo voy a ver todavía a usted. Entonces el problema de llegar solo hasta los tobillos es que se ve mucho de mí todavía. ¿Por qué? Porque puedo entrar y puedo salir. Entro un poquito hasta los tobillos y no quiero avanzar y me salgo. Es decir, tengo mucho el control, aún de mis rodillas, de aquí, de mis brazos. Tengo el control todavía, pero ya entré
Diga conmigo, lo importante es que ya entré. Lo peligroso es quedarse ahí o salirme. Hermanos, el apóstol Pablo dijo así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no se ve nada de Pablo. Ahora, ¿quién se ve? Cristo. Te pregunto, ¿quién se ve más en tu vida? ¿Cristo o tú? ¿Quién se ve más en tu vida? ¿Cristo Jesús o tú o yo? ¿Quién se está viendo más? ¿Será que solo se ven los tobillos de Jesús? Porque la palabra es una persona y esa persona es Cristo Jesús. ¿Será que hasta a los tobillos solo tenemos los tobillos de Jesús ahorita? Diga conmigo, pero ya empecé y no me quedaré ahí. Entonces tengo el control y me siento seguro porque tengo el control. ¿Verdad que cuando usted tiene el control se siente seguro? Hasta en el control de la tele, que no le vayan a pasar su canal. Pero avanza. Y el discipulador tiene y yo lo voy a decir así, por obligación de hacer que el discípulo avance. Me encanta como siempre dice aquí, por ejemplo, en el versículo 4. Vamos al versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo, yo creo que no es como le gustaría avanzar. ¿Le gustaría continuar? Entonces, hermanos, me hizo. Hermanos, hello. Gloria a Dios, alguien despertó. De cuando en cuando voy a estar haciendo así. Es necesario, amén. Por si alguien se está durmiendo. No es que alguien esté durmiendo. Entonces me hizo, escucha hermano, todo el que quiera crecer en esta iglesia se le va a hacer caminar, pero no de una manera forzada y obligada. Se le va a hacer conforme a la palabra de Dios, porque es un deber para nosotros. Mira lo que dice, creo que lo anoté aquí, Colosenses 1, el hermano de la media puede poner Colosenses capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 28. Ok. Vamos a leer. Dice así: el misterio, ¿lo tenemos ahí? Quien lo tenga está bien, si no, escúcheme. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién lo tiene ahí? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quienes anunciamos, escuche esto hermano, quiero que ponga atención. Mira la responsabilidad que tenía el apóstol Pablo. A quienes anunciamos, ¿cómo dice? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es la responsabilidad del discipulador? Presentar perfecto a cada hombre, cada mujer, en Cristo, delante de Dios. Hay una responsabilidad. ¿A quién se les mandará la vida de las ovejas, hermanos? ¿A quién? Ahí lo dicen fuerte. Al pastor. Entonces, hermano, y si la Biblia no lo dice así, es así, amén. Aunque me quiera apartar. Entonces tengo una responsabilidad, pero aprenderemos hasta dónde llegará mi responsabilidad. Amén. Entonces, primero te haré conocer la palabra y mi deseo será ver más de Jesús y menos de ti.
Romanos 8:29 dice que conforme a la semejanza del Hijo de Dios tenemos que ser transformados. Ok. Dice el versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y aquí está bien. ¿Por qué? Porque está avanzando. Ya se ve las rodillas de Jesús. Ya se ve más de Jesús y menos de ti. Ya se ve más de Jesús. Porque te está sumergiendo, ¿dónde? En el río. Y el río es la palabra. Y la palabra es Jesús. Te está sumergiendo más en Jesús. Y ya se empieza a ver más de Jesús en ti. Pero, diga conmigo, pero aún se ve mucho de mí. ¿Sabe cómo quería ponerle a este mensaje yo? Llamarle. Quería llamarle así: me cansé de ti. Pero ese me cansé de ti no era de mi parte para ti, sino que para cuando llegara a casa, usted viera el espejo y diría: estoy cansado de ti. Estoy cansado de ti. Quiero ver a Cristo en ti, hablando usted con el espejo. Puede hacer eso cuando llegue a su casa, amén. Dígale al que vea en el espejo, pero no ponga a alguien más, póngase usted enfrente del espejo. Y al primerito que se le aparezca en el espejo, dígale: me cansé de ti. Ya estoy hasta aquí de ti. Siempre me haces meter la pata. Me cansé de ti. Y dígase así para que no quede en depresión, diga: voy a ver a Cristo en ti. Voy a ver a Cristo en ti. Esa es una declaración, pero esa declaración requerirá una acción. Ok. ¿Cuál es uno de los problemas de estar al agua en las rodillas? Hermanos, pregunta. Tengo una pregunta. Got a question. ¿Puede sumergirse a alguien en el agua estando a las rodillas? ¿Puede sumergirse a alguien? De hecho, sí se puede. ¿Qué tengo que hacer para sumergirme? Tengo que tirarme de panza para sumergirme, porque el agua está aquí. Si me tiro de panza, logro sumergirme. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas fuerzan el sumergirse. Fuerzan y hacen así. De cuando en cuando me voy a sumergir, pero después voy a levantarme otra vez. Me voy a sumergir un poco el domingo. Boom. Me voy a sumergir el día que se me necesite. Ese día me sumerjo. Pero mañana, de lunes a sábado, que no me molesten, porque aún tengo el control yo. Voy a sumergirme, voy a tirarme de panza cuando se me necesite. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo de parecer bien sumergido. Pero me voy a parar de nuevo. Eso es forzar algo que no estoy teniendo todavía. ¿Se entendió eso, hermanos? Puedo forzar sumergirme, pero no. Tenía que ser sumergido en el caminar. En el caminar. Hermanos, ¿cuántos creen aquí que Dios lo ama? Pero ¿cuántos están convencidos que Dios lo ama? Entonces Dios te ama, y lo creo. Dios te ama. Dios te ama. Y por eso te hace avanzar y avanzar y avanzar. Porque Dios te ama. ¿Es divertido sumergirse de vez en cuando así? No. Porque eso es jugar. Eso es jugar. Eso es jugar a sumergirme y me levanto. Me sumerjo y me levanto. Me mojo, pero me salgo. Me vuelvo a poner de pie. Y al ponerse de pie, uno puede salir otra vez. Porque el agua está en las rodillas. Todavía tienes el control, tienes tus brazos. La mayor parte de tu cuerpo está fuera del agua. Viene el discipulador y cuando ve eso, ¿qué va a hacer? Sacar el cordel una vez más. ¿Para qué?
Para medir. ¿Cómo te va a medir un discipulador? ¿Conforme a su pensamiento? No, con la palabra de Dios. Con la palabra. Y el discipulador va a sacar la palabra y dice, oh, mi hermano necesita mucho más. Por lo tanto, vamos a medir otros 500 metros para que siga caminando. Y ya abre camino para que siga caminando en el río de Dios. ¿Y qué pasa? Viene al versículo 4, una vez más. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, ¿ok? Y luego, midió luego otros 1000 y me hizo, ¿qué? Pasar por las aguas hasta los lomos. ¡Wow! Siguió avanzando el discípulo. Cada vez se está viendo menos y cada vez se está viendo más Jesús en el discípulo. Cada vez se está viendo más de Jesús y menos de usted y de mí. Cada vez más, cada vez más. Estoy en la recta final para darle el control total a Dios de mi vida. Pero aún que me llegue el agua hasta los lomos, mira cómo Dios, cuando cantábamos la alabanza que dice, no me quiero conformar. ¿Cuántos conformes hay aquí hasta los tobillos? ¿Hay aquí algún conforme? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta los lomos? ¿Conformes? Mira cómo Dios, hermano, empieza algo pequeño y va avanzando. Y va avanzando. No es estanque, es un río, hermanos. Vivir en un estanque, ahí no hay vida, a menos que sea producido por respiraderos artificiales. Un pescado puede vivir. Hermanos, el agua hasta los tobillos se ve mucho de mí. Salen aquellas palabras maldicientes, sale aquella actitud, salen aquellas decisiones, sale aquella rebeldía. ¿Por qué? Porque apenas está a los tobillos. Dios quiere tomar el control de ti y de mí. ¿Le quieres dar tú el control a Dios? Ese es el detalle. Querer darle el control. ¿Por qué? Porque cuando llega hasta los lomos, todavía puedo tocar fondo. Quiere decir que me siento todavía, ¿qué? Seguro. Que puedo tocar el fondo todavía. Me siento seguro. Ok, estoy ahí, ya estoy un poco más, pero lo bueno es que todavía puedo tocar fondo. Y hasta aquí llega la función del pastor. ¿Por qué? Versículo 5. Midió otros 1000. ¿Sabes? Sumando todos estos 1000 codos y todo, resulta que es una milla. Una milla lo hizo caminar. Midió otros 1000 y era ya un río que, ¿qué dice? Que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Llega el discipulador te lleva a tomar una decisión. ¿Por qué? Mira la pregunta que le hace. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Llega a tu decisión. ¿Me entro del todo o me quedo así? ¿Me dejo llevar? Y ahí viene todo este tiempo de tu caminar, tobillos, rodillas, lomos. Es escuchar la palabra, estudiar la palabra, estar allí discipulándote, aprendiendo, entregando cosas, siendo transformado. Entonces se produjo en ti algo que se llama fe. Y ahora por la fe tendrás que tomar una decisión. O entro completamente a ser llevado por las corrientes. ¿Sabes? Cuando entras en el río de las corrientes de Dios, ya no vas a tocar fondo. Sales de tu zona segura. Sales de tu zona de control. Y ahí en las corrientes ya no decides tú. Eres llevado por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde? Hacia la dirección
que la palabra tiene para ti. ¿Y cómo cuesta dar ese paso? No, hermano, cuesta. Cuesta. No es fácil dar ese paso. Por eso se necesita ¿qué? Fe y decisión. Darle el control a Dios no es fácil, porque normalmente las personas quieren tener el control. Quieren tomar todavía decisiones que satisfacerán los deseos que tiene la carne todavía. Yo tengo estos planes. ¿Saben? Un pastor dijo así, un predicador dijo, no hay peor éxito que tener éxito grande en aquello que no fui llamado a hacer. Ser exitoso en algo que no fui llamado a hacer. Yo quería hacer muchas cosas. Yo me represento mucho con el apóstol Pedro. Jesús le dijo a Pedro, sígueme, ¿verdad? Sígueme. Aquel bravucón. Y lo siguió. A mediados de camino, Pedro iba así, subiendo. Muchas veces, como él todavía tenía el control, le dijo a Jesús lo que tenía que hacer. Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? De ninguna manera te acontezca eso, Señor. Quería tomar el control. ¿Por qué? Porque su mirada, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hasta aquí todavía veo mucha tierra. Metido en la corriente, ya no veo nada. Y me dejo llevar por la corriente del Señor. Me dejo llevar hasta donde Él tiene las cosas para mí. Pedro tenía éxito en la pesca. Era un pescador quizás bueno. Ese día que no habían atrapado nada. Pero haber sido un buen pescador. Pero Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Es decir, lo que estás haciendo ahora no es el todo tuyo. No es lo que eres en realidad. Eso es lo que haces ahora. Pero lo que tengo yo para ti es ser un pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. Aquel Pedro que se equivocaba un montón de veces. Aquel Pedro que habló demasiado rápido y otras veces se atrasó. Tú eres el Cristo. Wow, Pedro. Y Jesús le dijo, wow, Pedro, coronaste ahora. Mira, lo que tú dijiste ahorita no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en otro momento le dijo, no vayas, Señor. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Mira. Oh, le dijo, el Señor le dijo, le voy a lavar los pies. A mí no me vas a lavar nada. Mira, aquí, ahí saca él todavía aquello de que sus ideas. Y el Señor, si no te lavo, no tienes parte en el reino. Ah, no, entonces lávame todo. Demasiado adelantado. Atrasado a veces y a veces muy adelantado. Quiere tomar el control. Quiere decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Jesús, entonces lávame todo. Y Jesús, ¿quién te está diciendo que quiero hacer eso? Entonces, muchos nos gusta hacer así. Tomar el control y decirle a Jesús lo que debe de hacer. Pero aquí el varón que llevaba a Ezequiel, veo que él lo lleva. Él lo mide y le dice, no das la medida todavía, vamos, camina más. Camina más, veo mucho de ti. Apareces tú mucho. Y fue entonces que Pedro, habiendo fallado, negando a Jesús, porque todavía estaba en crecimiento. Después en el Pentecostés, what happened ahí? ¿Qué pasó ahí? Fue lleno del Espíritu Santo. Entró correctamente y del todo en el río. Y desde entonces, aquel hombre bravo. Póngame, hermano, Primera de Pedro, si no me equivoco. Primera de Pedro 3:15, ponlo. Hermano de la media, pero lo voy a buscar aquí también porque. Primera de Pedro 3:15. Dice
Ahí está, mira en la pantalla. Los que no lo tienen en la pantalla está. Si no, este es Pedro hablando. Aquel Pedro bravo que le cortó la oreja a aquel soldado, ¿verdad? Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? ¿Con qué dice? Con mansedumbre. Mira quién está enseñando ahora de ser manso y humilde. Aquel hombre que fue bravo. ¿Pero por qué? Porque este hombre hizo caso al Señor Jesús. Les dijo, no se muevan de Jerusalén. Hechos 1. ¿Hasta qué? Hasta que venga sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces te has movido tú del lugar donde Dios te ha dicho que estés? Mira, hermanos, esto es así. O Jesús me dice, muévete y no me muevo. O Jesús me dice, no te muevas y me muevo. Mira cómo somos muchas veces de cabezones, hermano. Mira cómo muchas veces nos cuesta seguir instrucciones. Mira. Y después, ¿qué pasa? Me sigo viendo yo mucho. Hermanos, tenemos que convertirnos en una iglesia que le da la gloria y honra al Señor. Y eso no será con fuerza humana. Solo será si tú y yo decidimos entrar en el río de Dios y que Él nos lleve con dirección. Y ahora vamos a pasar a un punto tremendo para ir terminando. Mi decisión por la fe me lleva a ser transformado en lo que Dios me llamó a hacer. Versículo 5. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Estos son los últimos 500 metros que midió. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora estás tú ahí para tomar una decisión. ¿Entras o no entras? Pero el Señor quiere que entres. El Señor quiere que entres. Pero será tu decisión y mi decisión entrar para convertirme en lo que Dios tiene para mí. Mira, mi decisión por la fe me lleva a ser transformado en lo que Dios me llamó a hacer. Si entro en la corriente del Espíritu, Él me va a llevar. Y voy a tener todos los cambios y ser transformado de una manera sobrenatural. Y va a ser muy diferente a como tú y yo hemos venido tratando de decir como positivamente, ya no voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Y a la primera de vuelta a la esquina, ¡boom! Fuiste peor que como decías. ¿Pero por qué? Es fuerza humana. La única fuerza grande que te puede ayudar es el poder del Espíritu Santo de Dios. Lee la palabra, hermanos. Ora. Ten una relación genuina con Jesucristo, no religiosa. Lo de las rodillas es como religiosa. Te sumerges un rato, pero te sales. Te sumerges un rato y te sales. Te das chapuzones y después te sales otra vez. Mira, me doy cuenta que el caminar con Dios es como un río, no un estanque. ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Estás poniendo atención? Debemos poner atención a cómo está nuestra vida, hermanos. Debemos poner mucha atención. Ahora vamos a entender que la palabra de Dios no tiene solo dirección, sino que tiene dirección, destino y propósito. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas, volvamos a Ezequiel ya, versículo 8 en adelante. Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es una zona desierta. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad de las aguas. ¿Por qué no somos sanos del corazón? Porque no entramos en la corriente del río del Espíritu. ¿Por qué permanecemos heridos? Porque no entramos, no tomamos la decisión de entrar realmente. ¿Por qué? Porque las heridas a veces me hacen tomar el control de cualquier cosa. Hermanos, yo quiero que tome bien en serio esto. Mira lo que dice.
y recibirán sanidad de las aguas. Sanidad. ¿Alguien necesita sanidad aquí? No, pues yo no estoy enfermo, no me duele ni la cabeza, ni el cuerpo, ni los brazos, ni nada. Estoy muy bien. El doctor dijo que estoy muy bien de salud. Preguntaré, ¿cuántos necesitan sanidad del corazón? De heridas del corazón. Heridas del corazón. Entonces están las aguas que están enfermas y el agua que trae sanidad, que es el río del Espíritu Santo. Hermano, lo que pasa es que tú has tratado de tomar Tylenol para resolver lo espiritual. No, así no. Así no, hermano. Así no. Estas aguas salen a la región del oriente. Tienen dirección, ¿verdad? Tienen destino. Descenderán al Arabá y entrarán al mar. Destino. Y entradas en el mar, se cumple el propósito. ¿Recibirán qué? Sanidad. El propósito es sanar. No creo que quieras pasar enfermo de heridas toda la vida. Sanar, sanar. 9. Y todo alma viviente que nadare, por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Y recibirán qué? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Hermano, entra en el río. Toma la decisión de entrar en el río y no te conformes con la vida cristiana que tienes ahora. No nos conformemos con la vida cristiana que tenemos ahora. No, ok, ya entraste, amén y amén. Porque lo más difícil muchas veces es entrar. Pero ahora que entraste, diga conmigo, haré, no todos, haré que valga la pena. Amén. Vamos a hacer que valga la pena. Vamos a entrar. Cuando me diga el discipulador, vamos a caminar más, a leer más, a orar más, a ayunar, a entrar, a someterse. Es porque el discipulador quiere que yo crezca, que Jesús crezca y yo mengüe. Es porque Cristo quiere que Él crecer en mí, que yo mengüe. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En el río del Espíritu, ¿qué soy? Soy moldeado. Voy a decir esta historia que muchos conocen, pero tal vez alguien no. ¿Ves las piedras que hay en un río, hermano? Hay piedras que están deformes así, con puntas. Y hay piedras que están redonditas, redondas. Esas piedras redondas no siempre fueron redondas. Me encantó el pan de la Santa Cena ahora, bien redondito, bien bonito. Y yo dije, mira, Señor, ahí está, confirmación. Mira, hay piedras que no todo el tiempo fueron redondas. Ellas vienen desde arriba del río y vienen golpeando, siendo moldeada. Esa piedra que tenía puntas así, viene golpeando otras piedras. Y si no se salió del río, termina siendo una piedra redondita. Y el que va a tirar con ondía, ¿cuáles piedras va a escoger? Las redonditas. Las puntudas se le pueden trabar en el hule y en la mano. Peor si no puede tirar bien. ¿Qué tipo de piedra quiere ser usted? Que una que hasta los tobillos ahí medio raro, o las rodillas. No, hermano, entra en el río y va a ser moldeado. Pero el moldeamiento duele a veces, y es por eso que usted le hace así muchas veces, porque duele. Todos somos aquí para ser piedras vivas, dice la palabra de Dios. Piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Piedras vivas, moldeadas, transformadas. ¿Para qué?
Una vez usted sanado, hoy puedo entrar en mi propósito para lo cual fui llamado a ser. Versículo 10. Junto a él estarán ¿quiénes? Los pescadores. Oh, a Pedro le dijo, ya no serás pescador de peces, sino de hombres. Usted y yo empezamos a trabajar y ahora, hermanos, escuche esto. El templo que estaba al principio, la Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Busca Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Vamos a ver. Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7. Dice así. Mira, lo tenemos en la pantalla también. Vamos, para poder avanzar, vamos a verlo todo ahí. En el último día, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, entonces tiene que tener sed, tiene que querer. Venga a mí, entonces tiene que venir. El venir, que es ser un discípulo. Y beba, no se quede viendo, no, hasta los tobillos no se puede, hasta aquí no se puede. Tiene que beber, no tiene que ir a ver. Wow, qué río más bonito. Hay muchos que dicen, la palabra de Dios es tan bonita, cómasela. No, pero es bonita, es linda. Oh, la palabra de Dios es bonita, pero no quiero tomar. Ok, y beba. ¿Y qué va a pasar si hace esto el discípulo? Hermanos, todos viendo la pantalla. Siguiente, hermano de la media. El que cree en mí, creer que es fe, como dice la Escritura, no como dice yo, no como digo yo, como dice la Escritura. De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces usted y yo nos convertimos en el templo de Dios, del cual de nuestra boca, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro corazón sale ¿qué? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que sale más de usted? ¿Qué tipo de fuente? Te pregunto esto, hermano. El que se sumerge hasta aquí o hasta aquí es todavía dos fuentes. ¿Sabe por qué? Porque no puede, no, dice la palabra que una fuente no puede dar dos tipos de agua, o da una o da otra. O da aguas amargas o aguas dulces. El que se acerca a Jesús, come de su palabra, es lleno del Espíritu Santo, cree en Él, da pasos en fe, se convierte en una fuente que sale de Él, ¿qué? Palabra de Dios, ríos de agua viva. ¿Alguien se quiere convertir en eso, hermanos? Y a eso fuimos llamados a ser. Lo que ahora soy y lo que puedo llegar a ser. Una fuente. ¿Fuiste llevado tú? Yo fui llevado por el pastor Juan. Él parece que fue el varón que Dios usó. Y me medía, Denis, te veo mucho de ti. Eres cabezón, muchacho. Y él me confrontaba. Entonces él sacaba el cordel y decía, necesitas caminar más. Necesitas entrar más. Veo mucho de ti. Veo mucho de ti. Veo que tomas decisiones fuera sin consultar a Dios. Veo que todavía haces lo que quieres. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aún lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y es mi responsabilidad ahora guiarte a ti hacia el río, que es la palabra de Dios, a que entres más, a que profundices más y tomes la decisión de decir, quiero ser lo que Dios me llamó a ser. Al principio Dios me dijo, por palabras de muchos pastores que llegaban a la iglesia, Dios dice que vas a ser un pastor. Pero en ese tiempo estaba hasta los tobillos yo. Y decía, pastor, me reía por dentro.
solo que ellos no sabían. Y llegaban otras personas y me decían, tú un día vas a ser pastor. Me reía también. Yo decía, no creo. Más que el pastor Juan me dice, Denis, sería bueno que estudiaras. Él llenó la gota que derramó el vaso. Estaba feliz de haber terminado mis estudios en El Salvador. Nunca fui un gran estudiante. Y me vienen a decir, aquí tienes que estudiar. No. Y por mucho tiempo pasé así sin estudiar. Hasta que un día uno va entrando más y va entrando más. Fui a una graduación de la hermana Cristiani y allí vi para el altar y allí vi en visión y el Señor habló a mi vida, un día estarás ahí, graduándote. Aquel que había dicho que no. El día siguiente le dije, Pastor Juan, estoy listo para estudiar. Póngame a estudiar. Y luego el problema de los estudios para terminar. Empezar fue lindo, terminar fue difícil. ¿Por qué? Porque todavía tomaba mucho el control de mi vida yo. ¿Cuántos van a decirse, me cansé de ti? Me cansé de ti. Quiero ver a Cristo en ti. Ponte sobre tus pies, hermano. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi quiere decir estanque de cabritos, hasta Englaim, esto quiere decir estanque de los dos becerros, será su tendedero de redes. Mira, Dios te va a usar para traer almas a Cristo, pero primero tú tienes que venir a Cristo. Tienes que ser sanado, tienes que ser limpiado, sanar tus heridas, para que no hables desde tus heridas, para que no amonestes desde tus faltas o desde tus emociones. Hermanos, después de ser llevado por el río, te puedes convertir en un pescador de hombres, y tal vez no fuiste llamado a ser pastor, evangelista, profeta, fuiste llamado para otra cosa. Entonces déjate que el río de Dios te lleve. Porque el río de Dios, la palabra de Dios tiene ¿qué? Dirección, destino y propósito. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, 12, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Empieza a haber vida. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para... Mira lo que te puedes convertir, hermano. Eso es la palabra de Dios. Si tú entras a profundo y dejas de ser tú, vas a hacer sanidad en este mundo. Vas a aportar algo que los doctores no tienen. Vas a tener algo que los psicólogos, los mejores psicólogos del mundo, no tienen. Vas a tener palabra que sane corazones, porque va a ser el Espíritu Santo hablando en ti y por medio de ti. Yo declaro que esta iglesia, por la palabra, seremos transformados de gloria en gloria. Y yo voy a declarar, y vamos a leer esta palabra, Isaías, para despedirnos. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice así: porque como desciende, leemos todos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra. Entonces había propósito: regar la tierra. ¿Y qué más? Y la hace germinar y producir, no destruir. El diablo es el que destruye, ¿verdad? Y da semilla al que siembra. Mira, escucha, si tú obedeces al discipulador, te metes y todo, te conviertes en una semilla. ¿Por qué? Porque tú vas a otros lados y siembras semilla en otros. Y da semilla al que siembra y pan al que come. En el nombre de Jesús pasará esto. Léelo fuerte. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía,
sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús digo esta palabra yo. Hará y será prosperada en aquello para que la envíe. Pescadores de hombres. Almas llenas de vida, llenas de palabra, que producen y no destruyen.